Bueno, pues bienvenidos a este espacio de Somos Christians, que, bueno, nos abre las puertas para que estudiemos hoy y que ahora sí, lo que dejó John Main como legado, lo que la comunidad de meditación cristiana nos enseña, nos comparte para pues, caminar juntos con este camino de la oración de silencio. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes lo que nos toca del día de hoy y quería, bueno, pues no sé si ven por aquí nuestra presentación. Ajá. Y bueno, les comparto un poquito. Hoy voy a recordar una cosa bueno, hoy vamos a ver las raíces de nuestra tradición y descubrir la fuente contemplativa de nuestro cristianismo, ¿no? Dice Lorenz, la meditación cristiana no es una moda espiritual moderna, es la respiración profunda del alma que ha acompañado a la Iglesia desde sus comienzos. Bueno, pues esto es importante estarlo recordando porque muchas veces cuando nos sentamos a hacer silencio, pues como ya les he platicado, a veces las personas nos cuestionan si esto es o no de nuestra tradición, ¿no? Claro que sí, pues está acompañado desde la Iglesia, desde sus orígenes. Esto es un poquito nada más recordar lo que veíamos en la primera sesión, que la parte más importante de la meditación cristiana es permitir que la misteriosa presencia de Dios dentro de nosotros mismos se convierta no solamente en una realidad, sino en la realidad que da significado, forma y propósito a todo lo que hacemos y a todo lo que somos. Entonces, pues esta es una pequeña frase de recordatorio de algo que ya habíamos comentado. Vemos cómo cristianos meditamos porque creemos en Cristo, ¿no? Resucitado que vive y que vive en nosotros, ¿no? Como discípulos de Jesús, el Maestro. Tenemos fe cuando nos pide que dejemos el yo de lado para seguirlo hacia el reino de Dios, para compartir el propio ser de Dios. Y esto, pues, a mí se me hace muy importante tenerlo presente en nuestra fe. Es nuestra fe la que hace cristiana a nuestra meditación. También es cristiana, pues está centrada en la conciencia humana de Jesús, en lo más profundo de nuestro ser. Como cristianos, nuestras vidas son guiadas y enriquecidas en comunidad por la escritura, por los sacramentos y por todas las diferentes formas de misterio hacia los demás, en el amor y en la compasión del Espíritu. La teología básica de la meditación es la teología del Evangelio. Jesús, por su vida, muerte y resurrección, abrió para nosotros un camino hacia Dios y al enviarnos al Espíritu Santo, se ha convertido en nuestro camino y en nuestro guía. Bueno, como lo vemos aquí en los Salmos también, podemos encontrar muchas herramientas de acompañarnos en ese silencio desde la tradición hebrea. Dice el Salmo 46, estén quietos y conocerán que soy Dios. Estén quietos y conocerán que soy. Estén quietos y conocerán. Estén quietos. Estén quietos. Estén. Bueno, pues esto es como nos acompañan los salmos también en ese silencio. Jesús no enseñó ningún método de oración en particular, pero sí podemos ver cómo su oración en el Sermón de la Montaña es un camino para encontrarlo y seguirlo. Entonces, pues hoy vamos a también retomar esta parte de Jesús, ¿no? Que nos enseña en el Sermón del Monte. Dice, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. La oración siempre es un camino de humildad. Cuando ores, entra en tu cuarto privado, cierra la puerta y ora a tu Padre, y a tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Siempre cuando hablamos de entrar en nuestro cuarto es entrar en nuestro corazón, es adentrarnos en nuestra interioridad. Mateo dice también en el Sermón del Monte, cuando oren no lo hagan como los paganos,
que creen que por usar muchas palabras se les hará caso. Tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Nos recuerda Mateo también. Pues, como ven, todo esto que acompaña la oración de silencio lo podemos encontrar en el Sermón del Monte, que es importante que lo tengamos presente para nosotros. Esto que también me gusta mucho recordar, que donde está tu tesoro, está tu corazón. Es una frase que nos recuerda la importancia de esa interioridad y del trabajo del corazón. Y pues esta otra que dice no, en Mateo también, que no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren a los pájaros en el aire, consideren las flores del campo, no se preocupen por el día de mañana. Esta es una invitación a entrar en esa confianza, a abrirse a la confianza del amor de Dios y dejarse y confiar y dejar nuestras preocupaciones a un lado. Bueno, pues todo esto lo podemos encontrar en el Sermón del Monte. Entonces, podemos observar temporalmente el umbral entre los diferentes niveles de percepción y de conciencia, a hacernos conscientes de la realidad divina que se nos abre. Esto lo dice John Main. Tenemos que hacernos conscientes de esa realidad divina que se nos abre. Esa experiencia, o a veces solo un deseo inexplicable, nos guía hacia una fuente llamando a avanzar más profundo en la oración, a descubrir por nosotros mismos esta realidad y nuestra conexión con ella. Con frecuencia, este es el momento en el que descubrimos la meditación, la oración de contemplación y comenzamos nuestro viaje con entusiasmo. Cuando reconocemos esa presencia de Dios, esa realidad divina en nosotros. Y esto es como algo también importante, ¿no? La meditación enseguida nos lleva al silencio. Y en el silencio profundo y creativo nos encontramos con Dios, de un modo que trasciende todos nuestros poderes intelectuales y lingüísticos. Bueno, pues aquí John Main nos va recordando esto, lo profundo de la oración. Pero si podemos observar en todo este texto, también podemos observar cómo John Main está ligado con la experiencia, la necesidad de sentarnos a hacer oración de este tipo, para que sea una experiencia nuestra y viva en nosotros que nos permita experimentar su presencia y percibir esa presencia que está en nosotros y que nos acompaña. Sin esto, difícilmente podemos continuar haciendo el silencio. Entonces, me parece algo muy importante. También, bueno, Lawrence tiene este libro, que se llama Jesús Maestro, el Maestro Interior, que me parece muy bueno también como para retomar estas enseñanzas, o sea, que cómo la oración de contemplación está en esta meditación cristiana, ¿no? Explica Lorenz que la práctica del silencio y la atención amorosa no es un préstamo oriental, sino parte esencial del camino cristiano de oración desde los primeros siglos. Y esto pues tenemos que tenerlo muy presente para que nos acompañe, así utilizarlo dentro de lo que, dentro de nuestra oración, de nuestra práctica y sobre todo que está dentro de nuestra tradición. Cuando redescubrimos esas raíces, comprendemos que la contemplación no es un lujo monástico, sino una dimensión natural de toda vida cristiana. Esto también es importante porque aquí recordamos que no solamente los padres y madres que están, o los monjes que están en conventos, son los que tienen el lujo de hacer este tipo de oración. Y esto es algo muy bonito que dice John Main. John Main descubre la importancia de la oración y cómo compartirla, pero sobre todo los laicos, que pareciera que pues estaba la oración encerrada en los monasterios, pero no, no es así. Nos lleva John Main a que todos los laicos podamos comprometernos con este tipo de oración. Pero bueno, los padres y madres del desierto, en el siglo IV, hombres y mujeres dejaron las ciudades del Imperio Romano y fueron al desierto en búsqueda de una vida más pura y más centrada en Dios. Y ahí nació la forma sencilla de oración conocida como la oración del corazón, una repetición continua
de una palabra o una breve frase que ayudaba a mantener la mente en la presencia de Dios. Y bueno, uno de los grandes maestros de esta tradición fue Juan Casiano, como lo veíamos la sesión anterior. Es un monje latino que viaja por Egipto y Siria para aprender de los ancianos del desierto. Y Casiano enseñó que la meta de la oración no es pensar en Dios, sino permanecer con Él en el silencio del corazón. Y su consejo era claro: mantén siempre una sola palabra en tu mente. Y esto, pues, para John Main lo marca muchísimo, por eso la fuerza de hablar de la palabra sagrada, de la repetición de esa palabra sagrada. Entonces, John Main encontró en Casiano la confirmación de lo que había aprendido él, como lo veíamos la sesión anterior. La meditación cristiana es una oración simple, repetitiva y fiel, que nos conduce a la pureza de corazón. Que esto lo vamos a hablar un poco más las siguientes sesiones. Pero bueno, aquí vemos también que en John Main que hay una continuidad benedictina. Y esa continuidad benedictina quiere decir que también, pues, como monje benedictino, se llena de las enseñanzas y de lo que aprende de San Benito, por ejemplo, de la orden benedictina también. Esta sabiduría del desierto pasó luego a la tradición benedictina, especialmente a través de San Benito, que unió el trabajo, la oración y el silencio. Y el corazón del monacato no estaba en huir del mundo, sino en ordenar la vida en torno a la presencia de Dios. De esa fuente bebieron también místicos posteriores, como el autor de La nube del no saber, como Santa Teresa, como San Juan de la Cruz, todos estos testigos de una misma corriente interior. Esto es muy interesante cuando estudias un poquito San Benito. San Benito, esta foto de aquí es la cueva de San Benito en Subiaco, a 1 hora de Roma, que es un lugar a donde él permaneció en silencio durante 3 años. Y él narra también todo su camino interior de ese silencio de 3 años. Le pasaban un poco de comida por arriba, pero él permaneció ahí solo esos 3 años. Terminando de estar esos 3 años ahí, salió a fundar todos los monasterios como que hay en Italia y en Europa. O sea, desde ahí surge la tradición monástica en Europa y fue un desarrollo muy importante para la Iglesia en ese momento. Dice, entrar en la oscuridad luminosa de la fe, donde solo el amor conoce el amor. Y bueno, creo que San Benito, con todo lo que dejó en Europa, deja también esta experiencia a lo que después se convierte en los traspenses, en los cistercienses, en todo el monacato. Y creo que eso es muy importante recobrar. Entonces, también vemos que la meditación, tal como la enseña John Main y Lawrence, reconecta con la herencia de estos padres. No es arqueología espiritual, es una tradición que respira hoy en quienes oran en silencio en todo el mundo. Y esto es importante porque nosotros hemos conocido a grandes maestros, a grandes sacerdotes que hoy retoman esta oración y que la sacan a la luz, que la sacan fuera del monasterio. Pero es que el orar en silencio es para todo el mundo. Y todos estamos invitados, y cada uno de los que conocemos, de los grandes maestros que hoy nos comparten ese silencio, cada uno va a tomar la forma de la tradición donde él se inicia o con el maestro que él se inicia. Pero aquí nos dice Lawrence y también John Main que hay 3 cosas que son importantes no olvidar, que es la fidelidad a la palabra diaria, que esto es lo que a John Main le marcó. La tradición se mantiene viva solo si se practica y si se estudia, y en esa práctica diaria es importante la disciplina, en la continuidad de todos los días. Como cuando decíamos que ir al gimnasio nos va a dar músculo, pues si vamos un día no sirve de mucho, pero si vamos diariamente y practicamos diario y somos fieles a ir, pues igual y nos hacemos muy fuertes.
Y pasa lo mismo en la oración, recordar cómo nos implica esta disciplina diaria para fortalecer este camino interior. Luego también nos habla de la sencillez. Y esa sencillez, esa humildad con la que nos desnudamos ante Dios y nos ponemos en su presencia. No se trata de acumular métodos, sino de volver al centro, de dejarnos entrar en ese centro que va a ser aquello que nos provoca, que nos convoca, que nos mueve, que nos impulsa interiormente y que nos hace descubrir su presencia y percibirla. Entonces, no hay que buscar cuál es el método mejor, simplemente es abrir el corazón, elevarlo a Dios, ponerlo en nuestra oración y dejar que Él sea quien actúe. También nos hablan de la comunión. Cuando meditamos no lo hacemos solos, nos unimos a todos los que oran en silencio, en cada tiempo y en cada lugar. Eso es algo que recuerdan tanto John Main como Lawrence. ¿Por qué? Porque estar unidos en Dios es unirse en la humanidad entera que se abre a su presencia. Y al mismo tiempo que nosotros oramos por aquí, están orando otros en otras partes del mundo, están uniéndose a Dios, dejándolo a Él participar. Entonces, de alguna manera, estamos en comunión con todos aquellos que tienen esta apertura a Dios. Bueno, la tradición contemplativa es como un río subterráneo que atraviesa la historia de la iglesia. A veces no se ve en la superficie, pero siempre fluye y alimenta la vida espiritual. Meditar es sumergirse nuevamente en el río y dejarse llevar por la corriente hacia el corazón de Dios. Cuando oramos en silencio, nos unimos a lo que han orado antes que nosotros. Sus voces calladas nos sostienen y nuestro silencio continúa su canto. Bueno, esto lo dice Lorenz, ¿no? Y me gusta mucho porque nos lleva a lo que vamos a hacer ahora, que es unirnos en este momentito de oración, abrirnos en esta oración contemplativa. Y también, pues, lo que vamos a hacer en este espacio van a ser 20 minutitos de oración. Este espacio, pues, lo tenemos solamente por una hora y entonces por eso tenemos que ser, pues, breves y tratar de tener después del silencio un momentito de recoger algo que nos deje a nosotros el día de hoy. Bueno, voy a compartir la campana porque de la computadora y bueno, pues nos exponemos en este espacio, nos abrimos a la presencia. Cada quien iniciamos con la oración que nos haga sentirnos vinculados, cercanos a Él. Y abriéndonos a Él, vamos a entrar en este momentito de silencio, con nuestra espalda derecha, con las manos sobre las piernas, no importa donde no nos estorben, pero lo que vamos a hacer principalmente es recordar, repetir esa palabra como nos va llevando John Main, que nos acompañe en el silencio, que nos haga dejar pasar nuestros pensamientos, nuestras emociones, que nos haga desconectarnos de ellos y poder conectarnos con el interior, adentrarnos al fondo de nosotros mismos.
agradecemos este momento. Y bueno, nos incorporamos de nuevo a nuestro día a día. Pero bueno, sí se oyó muy bien la campana, ¿sí? Ok, gracias. Es que sí, luego me da duda de si abre o no. Muchas gracias. Bueno.